Los Baroja, de Julio Caro Baroja. Capítulo V. Mi tío Pío. Son las 5:30 de la tarde de un día de verano. Llueve suavemente, y desde casa el pueblo de Vera se ve envuelto en brumas ligeras. He subido a merendar. ¿Acaso es la Virgen del Carmen? En el comedor está mi abuela con doña Javiera, con doña Micaela, con otras señoras y señoritas más. Sobre la mesa brillan las tazas, las cucharillas de plata, la chocolatera, los cacharros del dulce, que miro con avidez y hasta con cierto regodeo estético. La merienda del niño para aquellas señoras es una diversión. Ya ahito me marcho. Me escapo lo más rápidamente posible de mimos y advertencias. ¿Qué hacer? Llueve, y ninguno de mis amigos está libre aún. Subo a la biblioteca despacio, sin ruido. Mi tío Pío está sentado, con las gafas caladas, delante de su escritorio. Lee con atención. «Hola», le digo. «Hola», me contesta. «¿Qué haces?» «Estoy aburrido. Dame algún libro con estampas». Mi tío saca un tomo de la Ilustración francesa de allá por el año 1857. Yo miro atentamente durante un rato y sentado en una banqueta los grabados que representan generales de Napoleón III, escenas de la guerra de Crimea, grandes exposiciones, bailes, etc. Fuera la lluvia va cesando. Por la ventana que da a poniente se ve un resplandor del sol ya a punto de desaparecer, esta vez no entre nubes, sino tras las montañas. «Vamos a dar una vuelta», dice mi tío. La carretera de Francia, húmeda, umbrosa, es nuestro paseo favorito. Mi tío al principio canturrea algo. Luego me enseña una planta con flores nuevas, una hierba cuyo nombre ha averiguado, un escarabajo cornudo, según mi visión. Llegamos hasta un atajo más allá del kilómetro 2. La conversación se funda en preguntas y respuestas. Preguntas caprichosas, incoherentes del niño. Respuestas lo más precisas posibles del hombre. El mundo de las creencias infantiles es rectificado casi de continuo por aquellas respuestas. Los sapos no escupen veneno a las personas. Los lagartos no son animales peligrosos que se echan a la cara. No hay animales que sean de Dios y otros que sean del diablo. Las razones son claras, sencillas. Pero sin embargo el niño no ceja. Mas poco a poco el porqué de las cosas se va desvaneciendo ante el cómo. A veces mi tío se ríe de lo que yo digo. Esto me produce una gran humillación. Otras parece contento de mis argumentos y opiniones. Así pasamos horas largas. Él probablemente se ha librado de tristezas, de amarguras, de cansancios. Yo he vivido en una especie de borrachera de saber. Un saber que nada tiene que ver con el de los institutos y universidades. En las horas solitarias, escritas en 1918, hay ya un testimonio de las conversaciones del niño de 4 años con el hombre de 46. Yo no me acuerdo de ellas, pero sí de la imagen de unos ciganos que dieron lugar a la reflexión de mi tío. Unos pobres ciganos que intentaban volver al centro de Europa después del armisticio, después de haber pasado toda la guerra en España, con sus osos, sus panderos, sus greñas y su roulotte. Hasta que murió, es decir, 38 años después, hemos seguido juntos, salvo durante la guerra nuestra o durante viajes de él. Mi tío tenía mucha paciencia conmigo cuando yo era niño. Después tuvo confianza. Creo que durante la segunda parte de su vida he sido yo en quien más se ha fiado.
y es para mí una gran alegría pensar que murió sin que aquella confianza se quebrara y sin que yo me hiciera indigno de ella. La visión que puedo dar, pues, del hombre es bastante distinta a la que cabe encontrar en libros de crítica y de literatura. Esto se explica mejor tratándose de obras acerca de literatura española moderna, que es la más desgraciada de todas las literaturas, desde el punto de vista del hombre interesado por cuestiones psicológicas. ¿Qué retratos hemos hecho y nos han hecho? Cuando pienso que España fue la cuna del casuismo, la patria de unos hombres, también mujeres, que en el siglo XVI parecían sutilísimos a italianos y franceses, y echo luego una mirada a los libros sobre literatura escritos en los siglos XVIII, XIX y XX, al momento me planteo la cuestión terrible de por qué el crítico español, moderno o contemporáneo, es o ha sido tan tarugo. Tarugo que además ha convencido al hispanista de fuera de que también debe ser un poco arrimado a la cola. Los críticos franceses han demostrado mucha habilidad para pintar los estados de alma, la evolución de sus escritores. A veces de un personaje secundario, a fuerza de talento, sacan extraordinario partido. Son capaces de razonar, de sutilizar, de dar explicaciones muy circunstanciadas de todo. Incluso los historiadores políticos y bélicos han poseído la facultad de adobar acaso demasiado, los hechos que narran. Luego vienen las polémicas. Pero ¿qué polémicas se van a entablar en un país en que los historiadores de la literatura hacen caracterizaciones como de Jota o Romance de Ciego? Sus generalizaciones, a lo que recuerdan más, es a aquella composición que empieza diciendo: «Las Marías son muy frías y de puros celos rabian». ¿Qué no se habrá dicho de mi tío en esos manuales que mejor podrían llamarse pedales o en estos artículos tremebundos de hombres con ideas enteras, es decir, con forma de tarugo? Se defendió él como gato panza arriba de tanto estúpido desparpajo. Pero periódicamente, desde que empezó a escribir hasta después de la muerte, se nos sirve la caracterización monda y lironda por el melón de turno. «¡Qué melonar!», decía Juan Ramón Jiménez, refiriéndose a un grupo de hombres de su época, tenidos por selectos. Yo, ahora que no siento plaza de exquisito, como el poeta andaluz, me acojo a su recuerdo para repetir la frase, sin que me puedan reprochar que es de mi cosecha, y por lo tanto vulgar y chabacana. Sí, repito, ¡qué melonar! Un escritor que escribe durante 50 años más de 100 volúmenes queda caracterizado por lo que pensó de algunos de estos un crítico de sus comienzos o de poco después. Luego, con repetir o glosar juicios, basta. Con ocuparse de 3 o 4 ideas ya es suficiente. Lo que los estudiantes españoles aprenden acerca de la generación del 98 es la quinta esencia. Pero yo no me resigno a pensar que de preferir morirme aceptando preceptos, que no son los de Hipócrates precisamente, a vivir libre de ellos. Dejo pues al Baroja de los preceptistas, de los articulistas, de las anécdotas de café o de sacristía, para que el sabio de turno se agarre a él, y sigo con mis imágenes, con mis recuerdos. Aunque nunca tuvo ideas filosóficas optimistas, mi tío Pío, de los 50 años para arriba, en la vida cotidiana era el hombre malhumorado, hosco y grosero que han pintado algunos aficionados al chafarrinón. En su existencia larga debió cambiar algo de carácter, con arreglo a un proceso que es relativamente común. Según decía mi madre, de joven sí, había sido muy huraño, áspero e insociable. Era la época sin duda en que su personalidad, como literato, tenía que desenvolverse, y en la que todo son luchas internas y externas. Lucha con la gente de alrededor, obsequiosa y servil con las personalidades consagradas, y cruel con el joven orgulloso. Lucha con las propias inexperiencias, ignorancias, lagunas, con los descorazonamientos prematuros, con las ilusiones excesivas, con los rivales. Mi tío no estaba contento con nada. Ni la política, ni la literatura, ni el arte, ni las costumbres de la gente que bullía cuando él era joven le producían agrado. Pensaba en el pasado o en el porvenir. Su carrera de médico había sido un fracaso y al borde de los 30 años aún no había hecho nada notable que estuviera a la altura de lo que él sentía, sin duda, que llevaba dentro. Pero de los 28 a los 42 años, de 1900 a 1914,
Fue una maravilla lo que produjo. Una tras otra salieron de su cabeza 10 o 15 novelas estupendas que causaron asombro, incluso en un país tan poco aficionado a leer como es España. Probablemente con esta producción y con el relativo éxito literario, ya que no económico, el carácter de mi tío cambió algo. Se hizo más tranquilo al tener conciencia de su valer. Los últimos chispazos de juventud malhumorada se hallan en un libro que publicó en 1917 y que se tituló precisamente Juventud de Ecolatría. Muchos críticos dicen que es de lo mejor que escribió. A mí no me lo parece, sin embargo. Y desde luego me da una imagen de mi tío que no es la que me resulta familiar. Es aquella la misma imagen que hay, por ejemplo, en los estudios que le dedicó Ortega, dedicados a los jóvenes, que reniegan de todo en los casinos de provincia. Yo he conocido casi a otra persona. Cuando empiezo a tener memoria de mi tío Pío, era un hombre que, claro es, ya me parecía viejo. Tenía por encima de 45 años, una cabeza grande, potente, con una calva completa. En la cara se destacaban unos ojos de color indefinido, una nariz gruesa, el bigote espeso, la barba corta, rojiza, que en parte tapaba la boca, de labios muy rojos, algo torcida por una sonrisa melancólica, en consonancia con la expresión de los ojos. La cara que él pone a Silvestre Paradox, casi. No era una cara común en España. Era una cara como eslava y algo socrática, pero sin la fealdad de la de Sócrates. Mi tío estaba algo encorvado y tenía un esqueleto fuerte, manos de hombre de campo o de trabajo, muy grandes y poco hábiles. Se balanceaba algo al andar, y un partidario de la fisionomía, tal como la cultivaba Jean-Baptiste Porta, hubiera encontrado que al animal al que más se parecía era al oso. Era en casa un oso tranquilo, dulce, sonriente, al menos en apariencia. Los osos parece que ríen, pero su zarpa es peligrosa. La parte íntima de su vida era la de un hombre de letras dedicado al trabajo, de modo absorbente. Lo que no tenía ya casi era vida pública de hombre de letras. Vivía como un señor aficionado a la lectura, con una vida familiar fuerte y sin demasiada preocupación ya por círculos y cenáculos. Era en esto, como en otros muchos rasgos, lo contrario a Valle-Inclán. Aún menos conexión podía tener con hombres como Gómez de la Serna, precursor de los planificadores modernos, porque llegó a planificar la tertulia de café de una manera despótica, como puede ser la de un planificador del día. Yo creo que parte de la hostilidad que sentían algunos escritores hacia mi tío provenía de esta indiferencia que manifestaba a los gestos del hombre de letras. Hay o ha habido muchos que dominaban mejor el gesto que la obra, y aun en el Madrid de 1920 se podía sentar plaza de poeta si se llevaba bien colocado un sombrero de ala ancha, chalina y algún aditamento más. La obra podía ser una colección de sonetos de cartón piedra. Bastaba. Mi tío hacía su obra y se recluía como un hijo de familia que había aceptado la soltería de modo resignado después de una posibilidad de haber roto con ella el año 13. Todas las atenciones las dedicaba a mi abuela. Conmigo se divertía y discutía. Nunca me riñó. Con mi madre la discusión tomaba un carácter menos festivo y se decían mutuamente cosas rotundas, como he indicado. A veces incluso ásperas. Y las relaciones con los demás elementos de la familia eran ya más frías. Con mi padre comentaba la política, y con su hermano, con Ricardo, desde 1919, no tenía el acuerdo que había tenido en la juventud, y más aún en la niñez, por razones que indicaré en parte más adelante. Llegaba a tener gran familiaridad con muchachas de servir y con gente humilde, pero el trabajo le absorbía tanto que a la generalidad podía parecerle un hombre encerrado en sí mismo. De hecho, fue encerrándose más y más cuanto más viejo se hizo, ya a partir del final de la Primera Guerra Mundial. Hacia 1925 mi tío Pío tenía unas ideas y unos gustos que difícilmente casaban con los que dominaban en España. Para él toda la pintura posterior al impresionismo era una pura estupidez. La música de Wagner no le gustaba mucho, pero la posterior la juzgaba incómoda. La poesía española en conjunto no le interesaba, salvo la muy antigua. Tampoco estimaba mucho a los prosistas y novelistas de su época o algo anteriores, con la excepción de Azorín y Ortega. Había tenido amistad con don Juan Valera, al que recordaba con simpatía,
y de los románticos admiraba a Becker. De vez en cuando compraba alguna novela regional del autor poco conocido, de los de su época. Le llegaban por otra parte muchos volúmenes de América Española, también de escritores jóvenes que querían su juicio. No era muy dado a franquearse en este orden, pero hablaba con aprecio de algunos cuentistas y novelistas americanos, de los que luego diré algo más. La novela de su época, en conjunto, le interesaba poco, porque creía que la novela la hace tanto un tipo de sociedad como el novelista, y creía que la sociedad del siglo XIX en sí era más novelesca o novelable que la del XX, técnica, pedantesca, teorizante en todo, dominada por la receta, es decir, el ismo. Sus escritores favoritos seguían siendo así Dostoyevski, Dickens y sus filósofos, algunos que en España no eran gustados por la gente de cátedra. Compraba muchos libros modernos, los leía, pero no sacaba demasiado gusto de su lectura. Freud le produjo irritación. Proust le aburrió. Gide le causó una mezcla de admiración y repugnancia. Pasaron por sus manos Joyce, Lawrence, Huxley. Al final estimaba sobremanera a Colette y a Julian Green entre los contemporáneos. Contra León Daudet creía que el siglo XX era el verdaderamente estúpido, no el anterior. Tarde leyó a Hardy, a Meredith, a Conrad, a algunos otros escritores ingleses algo más viejos que él. Por los dos primeros tuvo más estimación que por el tercero. Que las obras antiguas de Bernard Shaw le divertían, que las más modernas no. Ni Wells por un lado, ni Chesterton por otro, le producían mucho entusiasmo. Creo que estimaba más a Conan Doyle que a estos doctrinarios, y sobre todo a Stevenson. De algunos escritores ingleses famosos tenía una visión de hotel de lujo. Vio pasar a Kipling por uno de Roma o de club londinense. Habló con Barry alguna vez y no acierto a imaginar el diálogo. También trató a don Roberto, es decir, a Cunningham Graham. Después de haber leído a los clásicos rusos del XIX, continuó interesado por Rusia como productora de novelistas. Pero Gorky le aburría. A otros los encontraba retóricos, como a Merejkovsky y Andreyev. Veía demasiada preocupación erótica en Artzybashev. El trasgo de Sologub le entretuvo y también algún libro de escritor menos conocido. Después de la revolución, la literatura programada es claro que no podía producirle más que aburrimiento. En general, los rusos modernos le parecía que hacían recuelos de los antiguos. Para los movimientos que entre 1920 y 1930 tuvieron mucha boga, como el dadaísmo, el futurismo, etc., no tenía voluntad ni siquiera de prestarles algo de atención. Había leído algo de Apollinaire. Marinetti le parecía un bufón, y las novelas escritas por este tiempo, de acuerdo con el ismo correspondiente, le aburrían. Hay que reconocer, sin embargo, que no obraba guiado por prevenciones o etiquetas. Muchas veces compraba los libros de los autores conocidos y poco estimados por él, y leía. Leía unas páginas y se paraba. Yo he tenido la paciencia de cortar las páginas de bastantes volúmenes de estos que se quedaban sin abrir de la 25 en adelante. No voy a mentir diciendo que también los he leído. De esta suerte se explica que, aunque desde que apareció el primer número mi tío colaborara en la revista de Occidente, en conjunto el espíritu de esta revista, dirigida por Ortega, fuera completamente ajeno a lo que él podía escribir. Allí se distinguieron una porción de prosistas y poetas que pretendían llegar a una gran perfección formal y que preferían el análisis al sistema directo, rápido, que para mi tío era el ideal. Poco a poco estos escritores jóvenes intentaron relegar a los del 98 a categoría de viejos profetas, de los que no hay por qué ocuparse demasiado. Hoy gran parte de ellos han llegado a la época de la venerabilidad. Y yo veo también que los viejos, los muertos, eran profetas mayores, y que los otros, los vivos, y no quiero hacer un retruécano, son profetas menores, porque por encima de la perfección formal y de las ideas vigentes en tal o cual década o periodo, está la capacidad de ver, de sentir y de oír a los demás, y de expresar esto por escrito. Hoy también, cuando las ideas y los gustos de 1925, algunos nos parecen más marchitos y anticuados que los de 1900 o 1912, podemos apreciar mejor lo que hay de frescura en lo escrito hace 50, 60 o 70 años, y lo que hay de cadavérico y oficial, que son palabras casi sinónimas, en lo que se escribía hace 40 años, o en lo que se escribe hoy,
a la manera de hace 40 años. El caso es que esta actividad de mi tío, procurándose informar de lo que hacían otros, me parece que queda como en un plano secundario, al lado de otras. Porque si hiciera un balance de lo que le he visto comprar desde que me son fieles los recuerdos hasta 1936, creo que resultaría evidente que adquirió muchos más libros de historia, memorias, folletos, anuarios, etc., tocantes al siglo XIX español y francés, sobre todo de viajes, de filosofía, historia de las religiones y etnografía, que libros de literatura estricta. Aunque a partir de una época se interesó por lo que se escribía acerca de la técnica novelesca, el estilo y la composición, tal como la entendían algunos preceptistas franceses. De todas maneras, de las lecturas variadas que hizo sobre todo en Vera desde 1912, hay bastante eco en sus escritos. La lectura es fundamental unas veces, como cuando se empeñó en dominar a Kant en la traducción de Tissot, y cuando el decreto de excomunión contra el idealismo ya estaba leído en todas las cátedras. Otras veces sirve como un elemento de ajuste. Así, en las viñetas que preceden a cada capítulo de las agonías de nuestro tiempo, hay alusiones a libros raros, antiguos, de los que adquirían sus andanzas, o por catálogo, y que formaron al fin lo que él llamaba en broma el ojo del boticario de la biblioteca de Tzea. Otras veces utilizaba libros de viajes, guías, anuarios viejos para extraer una nota característica acerca de un hotel, una fonda, una calle de hace 100 años, de Madrid, de París, de algún rincón de Europa en que metía sus personajes. Mas para mi tío lo principal no eran ya ni los libros, ni los pueblos, ni las regiones, ni las naciones, ni las ideas. Lo principal eran las personas, los individuos, hombres o mujeres como tales. Lo mismo le daban que fueran ricas que pobres, cultas que incultas. La cuestión era que tuvieran algún rasgo enérgico o característico. Y era maestro en encontrarlos o destacarlos en el lugar más insignificante en apariencia. Vera fue el laboratorio donde yo le vi moverse mejor, ante una serie de individuos que, desde luego, llamaban la atención, incluso al que no era novelista ni literato. Los personajes estaban, el autor también. No necesitaban ir a buscarle, aunque es cierto que a última hora mi tío se encontró rodeado de personajes barogianos. Unos parecían decirle: «Somos tus hijos, tú nos has formado tal como somos, porque de leerte hemos salido así. Justo es que ahora nos atiendas». Otros, en cambio, parecían responder a este pensamiento: «Ya es hora de que me incluyas en una de tus novelas». En Vera no. En Vera el juego era libre, y a veces el personaje novelesco tenía franco miedo a salir en letras de molde. Corrió durante mucho el rumor en el pueblo de que mi tío hacía hablar a la gente, y luego la sacaba en los libros de una manera peligrosa, ya que no ofensiva. Había que estar en guardia. Creo que uno de los motivos mayores de esta actitud lo dio la aparición del aprendiz de conspirador fechado en Itzea en octubre de 1912 y aparecido con fecha de 1913. Pintaba allí mi tío dos caracteres de viejas que en la vida política de la Guardia de Álava, al tiempo de la Primera Guerra Civil, representaban de modo caricaturesco, por el odio personal que se tenían, el odio político generalizado entre liberales y carlistas. Los rasgos que les dio estaban inspirados en la observación de dos solteronas de Vera, una llamada Pepita, otra Fanny, que se odiaban desde la juventud y procuraban denigrarse mutuamente de continuo. Pepita era hija de un sastre carlista, confidente y espía del cura Santa Cruz. Era una mujer pequeña, fea, con una calva mal disimulada por una peluca de color castaño oscuro, con algunos pelos de barba y expresión cínica. Era como una bufona o graciosa profesional, no al servicio de los nobles como los bufones antiguos, pero sí al servicio de la causa. Se vestía con atuendos que parecían eclesiásticos, de canónigo o más bien de sacaperros o pertiguero catedralicio, con zapatillas moradas, faldas violetas, blusas blancas con encajes. Tenía un aspecto inquietante. Su enemiga, la Fanny, era una mujer alta, gruesa, corpulenta, morena, con el pelo blanco, vestida de negro y con vestigios de belleza matronil. Sus dichos eran acaso más temibles e inteligentes que los de Pepita, y se paseaba sombría, solitaria, sin saberse bien por qué había tomado esta actitud violenta.
Era hija de un confitero, hombre inteligente, que había escrito una especie de diario de lo que había pasado en el pueblo durante el periodo de las dos guerras y después. La hija lo había quemado por miedo, porque el confitero tenía fama de negro, es decir, de liberal. La negrura ideológica del padre no pasó a la hija, pero sí la asoció con el color negro. Algún vecino que le era hostil le dio el apodo de Mando Belsa, es decir, mula negra, y con él se quedó. Creo que la primera que se enteró de que mi tío había hecho una especie de transferencia de su persona a la Guardia del siglo XIX fue ella. Después, hasta que murió octogenaria, no saludó a nadie de la familia. La Pepita, más diplomática, solía ir a ver a mi abuela 1 o 2 veces al año, con sus pantuflas y balandranes. Podría escribir una monografía bastante extensa sobre la base real de que partió mi tío para dar cuerpo a varios de los personajes de sus novelas, desde el año 20 en adelante. Podría también señalar a qué episodios de su propia vida o de la vida del país corresponden ciertos episodios de tales novelas. Esto con perdón de algunos críticos que no ven más que influencias de aquí y de allá en su obra o en la de otros autores. El procedimiento por el que un novelista crea es algo más complicado que el que sigue un sabio de estos para escribir sus articulitos. Pero claro es que si tales sabios pudieran tener idea de lo complejo que es escribir, harían algo más que ediciones con notas, aclarando al lector lo que está claro y dejando la más negra oscuridad lo que está oscuro. Mas veo que me voy metiendo en un camino que no es el que me he trazado. Volvamos a los recuerdos. Los personajes secundarios de las memorias de un hombre de acción, que en parte considerable se desarrolla en tierra vascongada, están sacados de la vida cotidiana de Vera, del modo como más adelante se verá con detalle. A veces el tío de 2 personas hacía un personaje. Otras veces el retrato no era compuesto. De acuerdo con esta técnica de transferir al pasado, compuso también novelas enteras, como Las Mascaradas Sangrientas, 1927, en el que un crimen que hubo en Guipúzcoa, el llamado crimen de Beizama, lo aprovechó colocando su desenvolvimiento en la Primera Guerra Carlista. De vez en cuando las ocurrencias de los vecinos servían también para escribir artículos cortos, para trazar siluetas con técnica de reportaje. Desde 1912 hasta 1935, mi tío Pío pasó grandes temporadas en Vera, con mi abuela. De allí salía camino de París o de otra parte, y luego, en los meses de invierno, era cuando venían a Madrid. Retrasaba mucho la venida, hasta noviembre por lo general, y adelantaba la marcha, hacia mayo. En Madrid o en Vera mi tío vivía con una regularidad de monje, casi al dictado del reloj, hábito que a mí me ha quedado, aunque a mi madre le sacaba un poco de sus casillas. Todos los días hacía las mismas o muy parecidas cosas. Durante su estancia en Madrid, algunos días que yo no iba a la escuela o al instituto, me llevaba con él, sobre todo en su paseo de la tarde. Salíamos pronto, casi después de comer. Nos metíamos calle de Mendizábal abajo, en el anchurón destartalado de la Plaza de España, y por la calle de Leganitos subíamos hasta la Puerta del Sol. De allí, siguiendo la calle de Alcalá, alcanzábamos la Cibeles, y de la Cibeles íbamos hasta Atocha, a la Feria de Libros del Botánico. Mi tío conocía a muchos de los libreros de viejo de Madrid, acerca de los que ha escrito Páginas Movidas. Hablaba con alguno, compraba lo que encontraba curioso y nos volvíamos, sin parar y por la sombra, porque él tenía un miedo terrible al sol madrileño. A veces en la calle saludaba, alzando la mano hasta el ala del sombrero, a alguna persona que conocía. Pero en pocas ocasiones paraba con ella. Yo le preguntaba quién era. Recuerdo que así saludó a muchos políticos de su época primera de candidato a concejal y diputado. A Lerroux, Albornoz, Emiliano Iglesias, también algunos escritores y periodistas. Recuerdo asimismo que bastantes personas le reconocían y miraban con curiosidad, pero él esquivaba las paradas. Dice Mérimée en su estudio acerca de Stendhal que éste difícilmente distinguía a un hombre aburrido de un malvado, y a mi tío le pasaba algo parecido. «Es un lata, o un tío lata», decía con cierta frecuencia, refiriéndose a hombres respetables y hasta considerados como amenos. La nota de lata le bastaba para escabullirse, no aceptar invitaciones, entrevistas y reuniones. Un lata podía ser desde el hombre más famoso de la época a un humilde oficinista.
Mi tío no se aburría en la soledad, pero temía aburrirse en compañía. Más de una vez le he servido de espía. «Vete a ver quién ha venido», me decía en Vera al oír ruido de voces en el portal. Yo hacía mi indagación y con mucha frecuencia se escabullía. Mi madre o mi abuela daban la cara con cortesía exquisita. A veces le reprochaban la ausencia. El argumento supremo siempre era el mismo. «Esos son unos latas». Con la vejez se hizo mucho más sociable, y yo a veces, en mis 30 años huraños, pensaba que tenía una extraña sociabilidad. En otras palabras, que aguantaba a los latas de modo muy superior a mis fuerzas. Porque cuidado que desfilaban pelmazos por mi casa de Ruiz de Alarcón, al menos según mi gusto, entre 1943 y 1956. Sí, hasta en esto se nota el cambio, el tránsito de la vida. Decía antes que en Madrid y en la calle era poco amigo de paradas. En la feria de libros, no. Allí se paraba en muchos puestos, charlaba con unos y con otros, y luego volvía a casa, pensando en lo que le había dicho algún concurrente a aquel raro comercio. Ya sesentón empezó a dejar de ir a la feria, y se contentaba con recorrer las librerías del centro o más próximas a casa. Entonces es cuando se formó una especie de club en la librería de Tormos, en la calle de Jacometrezo, al que llamaban el Club del Papel, y al que iban personas que luego han seguido fieles a él hasta en su última vejez. Casas, el doctor Val y Vera, Valderrama y algunos más. Pero no todo eran hábitos callejeros y domésticos en la vida madrileña de mi tío, entre 1923 y 1930. Muchas tardes llegaba a casa un sobre dirigido a él y escrito con letra grande, picuda, aristocrática, desde luego femenina. Contenía una invitación de la marquesa de Villavieja para ir a su casa, que quedaba a unos pasos de la nuestra, en la calle de Mendizábal, junto a Ventura Rodríguez. La marquesa, que había sido una de las mayores bellezas de Madrid a comienzos de siglo, era aún, entre los años 20 y 30, una mujer muy hermosa, que gustaba de reunir a gente heteróclita en su salón. Mi tío aceptaba a gusto la idea de pasar las últimas horas de la tarde en él, charlando, y luego nos contaba con quiénes había estado. Desde el conde Bonny de Castellán a León Frobenius, pasando por allí cantidad de aristócratas, sabios, escritores y políticos. La marquesa en ocasiones daba recepciones mayores y solía servirse de alguna amiga más joven y de otra esfera algo más intelectual para que la orientara. Ingeniosamente le dijo en cierta ocasión a una de ellas: «Usted cuide de los sabios, que los tontos todos nos conocemos». Y la marquesa veía también a veces a mi tío en Vera, en Biarritz y en París, y en la trilogía que publicó entre 1926 y 1927, con el título general de Agonías de nuestro tiempo, refleja bastante los escenarios y las conversaciones de aquel círculo. En caricatura está también reflejado en una escena del Nocturno del hermano Beltrán, en que unas señoras muy distinguidas aturden a un profesor alemán, contrafigura de Frobenius, haciéndole 1000 preguntas dispares. Pero todo pasa pronto. Las discusiones surgidas en la época de la llegada de la República hicieron que mi tío dejara de concurrir a aquella tertulia que había sido monárquica y antiprimo-riverista, y desde el año 30 al 36 su aislamiento fue mayor, porque si por un lado dejó de tratar con el ala monárquica de sus amistades, tampoco cultivó la republicana, y con la artística hacía tiempo que había roto. En su madurez mi tío no tenía más que un amigo artista. Este era el pintor bilbaíno Juan Echevarría, para el que posó una y otra vez. Pero Echevarría murió pronto, y así terminó otra posibilidad de trato social. La última vez que fui yo a su casa, siendo un adolescente, fue cuando volvió Unamuno de Francia. Entonces es cuando vi a este por vez primera, y también cuando tuve la ocasión de ver, sola ocasión de mi vida, al doctor Negrín, con su aire de hombre de los trópicos, lleno de brío y de vitalidad. En este orden estético, del Baroja de la juventud al de la vejez o madurez, había existido un cambio radical. De joven mi tío había pagado tributo al arte. La pintura le había interesado, y desde 1899, fecha de su primera estancia en París, le eran familiares los impresionistas, cuyas obras se vendían aún por entonces muy baratas. Con frecuencia se lamentaba de no haber tenido 900 francos para poder comprar un precioso paisaje de Sisley,
que veía en el escaparate de una tienda de su barrio. En Madrid fue entusiasta del Greco y de Goya, siempre más que Velázquez, que era el ídolo de los técnicos. Fue a Roma y a Florencia y siguió visitando museos y monumentos. Creo, sin embargo, que su primera crisis antiesteticista la pasó en Italia. Cuando yo era chico, pasó la segunda. Después, la preocupación exclusivista por el arte le producía una gran antipatía. Nunca iba a museos y exposiciones, y de los artistas en general tenía mala idea. Los oficiales o académicos no le interesaban nada. Los modernistas, tampoco. Muerto Regoyos, fue amigo de Echevarría y estimaba mucho, aunque no le veía, a Arteta. Pero las violencias de Solana no le producían más que antipatía, y si por Picasso tenía una especie de atracción, por considerarlo más como taumaturgo o mago que por otra razón, por Juan Gris y otros pintores famosos que había tratado, no tenía ninguna. ¿Qué espera la gente del arte?, se preguntaba a veces. La tendencia de algunos pedagogos a hacer del arte un elemento fundamental de la educación le chocaba. Creía que de la ciencia saldrían más elementos para hacer mejor al hombre, hasta la vejez. Probablemente si hubiera vivido con lucidez 10 años más, esta fe se le habría desvanecido, porque no era hombre que se conformara con la opinión ajena. Aún conservó, pues, una pequeña fe en algo, en muy poco. Como otros hombres de su época, de fuera de España y de dentro, pensó que la humanidad, que en el siglo XIX le parecía un poco mejor guiada, en el XX perdía el timón, que la ruta se torcía irremisiblemente, y se refugió en el recuerdo, en la lectura. El propio pasado juvenil, agrio, áspero, mísero, le parecía mejor que el presente. Mi tío Pío trataba casi más gente en Vera que en Madrid. En Madrid era difícil subir hasta el 3er piso de la calle de Mendizábal. Por Vera, durante los veranos, desfilaban cantidad considerable de personas que venían de San Sebastián, de Biarritz, de Irún, de Zarauz, etc. A veces era Ortega el que llegaba de Zumaya para llevárselo unos días. En otras ocasiones, la misma marquesa de Villavieja venía de Biarritz con sus amigas. Los amigos de Irún venían a menudo, y la casa estaba animadísima durante las tardes de verano. No era raro que apareciera también algún hispanista sueco, inglés, alemán, algún traductor o lejano lector de las novelas de mi tío. Yo recuerdo, por ejemplo, la llegada de Paul Smits, el suizo nietzscheano, tan vinculado a mi familia a comienzos de siglo, en su última escapada a España. Era un hombre alto, flaco, rubio, con barba en punta y expresión medio cándida, medio mefistofélica. En los últimos años pasó bastantes apuros en su país, porque llevó tan a las últimas consecuencias su fervor nietzscheano, que se convirtió en un propagandista del nazismo. En el polo opuesto he de colocar al profesor Trent, de Cambridge, un inglés que se sintió tan solidario con la República Española que se horrorizaba ante la idea de volver a la España actual. Trent dejó un relato de sus visitas, muy cordial para mi tío. Pero cuando la guerra se enemistó casi con él a causa de su referido fervor republicano, que mi tío no compartía. Tenía una pobre idea de los monárquicos españoles y del mismo rey, pero no era mejor la que tenía, personalmente, de los jefes republicanos, la mayoría de los cuales le parecían figuras huecas. El decir esto en público, una y otra vez, era sentar plaza de hombre avinacrado, endemoniado, energuménico. Mi tío no lo decía, sin embargo, más que porque lo creía así y porque no esperaba nada. De esta suerte creo que en un país de energúmenos, como España, mi tío, que era muy poco energúmeno, llegó a tener fama de ser el mayor de ellos. Sencillamente porque no compartía las opiniones dogmáticas y siempre con su tufillo talmúdico de unos y de otros. Menos aún los entusiasmos u odios personales. La capacidad de los españoles para disparatar se vio durante la República, durante la Guerra Civil y después de un modo que no deja lugar a dudas. Y lo que encolerizaba a muchos frente a mi tío era pensar que hubiera alguien que pudiera responder con un exabrupto al entusiasmo o al odio violento que le servía de punto de partida en su conducta. En su vejez mi tío tuvo una sensación mayor que nunca de que la vida no tiene objeto, ni fin concreto, que el hombre es como un barco mal gobernado en un mar tempestuoso, y que nada valía la pena de tantas luchas y maldades como aquellas de que había sido testigo del año 30 en adelante. Pero no por eso se le agrió más el carácter.
Vivió mal muchos años. Vio hundirse casi todo lo que estaba en su derredor y tuvo serenidad. La serenidad del que ha perdido todo y piensa que al final no hay más que una misma meta: morir. De la muerte no hablaba. Sin duda le parecía una cosa vil de la que tampoco vale la pena ocuparse demasiado. Vivir un poco al margen en España y sin vínculo con el exterior. Tal fue el destino de mi familia y mi mismo destino. Algunas veces me pregunto por qué. Sin duda todos hemos adolecido de cierta excentricidad y de carácter algo difícil. Unos por un estilo, otros por otro. He pensado a veces asimismo en que había timidez familiar. Ahora no lo creo. Se trata más bien de una falta de acomodo físico, espantoso, con mucha gente. Una hipersensibilidad para la antipatía y la simpatía de muy malas consecuencias, porque a la postre resulta que el número de personas antipáticas es mucho mayor que el de las simpáticas. Petulancia, satisfacción de sí mismo, gana de llegar a ser, ansia de honores, de dinero, de popularidad, respetabilidad social aparente, conformidad con el medio, todo esto han sido abominaciones para mi familia. Y esto se paga. Vaya el país a la derecha o vaya a la izquierda, se adore al ministro socialista o al que es miembro de la adoración nocturna. Audioclásicos.com